Vamos a esperar un poco más porque todavía no están conectados la mayoría de su curso. Sí, pero hasta mientras vamos a continuar. El día de hoy vamos a continuar con las exposiciones de recuperación. Sí, así que la persona que va a exponer es Paulina. Muy buenas tardes, doctor. Sí, ella le comparto pantalla. Ya, listo. Buenas tardes, no sé si ella pueden visualizar. Sí, sí, ya podemos. Ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Eh, Voy a exponer sobre los derechos del trabajador ecuatoriano. Uno de los derechos del trabajador ecuatoriano es la afiliación al Seguro Social. La afiliación del Seguro Social, desde el primer día de trabajo, el empleador tiene la obligación de afiliar a un empleado, que es al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el IES. La afiliación se realiza mediante un aviso de entrada. Este debe ser el empleador, sea público o privado. Si esto no se efectúa, el trabajador está en la obligación de exigir al empleador los pagos y mensualidades de los aportes. Estos pagos se hacen los primeros 15 días de los siguientes al mes laborado. Mensualmente a los afiliados les corresponde entregar un aporte al IES que es el 9.45% de su sueldo y al empleador el 11.15% de un salario del trabajador para recibir las prestaciones y servicios del seguro general. Otro, a ver, ya le paso. No puedo pasar la diapositiva un momentito. Continúa con la exposición. Sí, no hay problema de las diapositivas. Ya. Un derecho era los fondos de reserva. Los fondos de reserva, esto constituye en el trabajo capitalizado que cada trabajador en calidad de dependiente va acumulado a través de los años. Este mismo fue creado con un principio, con la finalidad de proporcionar al trabajador un patrimonio dineario. ¿Qué es dineario? O sea, es un dinero que vaya acumulando para el tiempo de su retiro. La idea es crear una cultura de ahorro al trabajador. Otro de los derechos era los fondos de reserva. Se cancela a partir del segundo año de haber continuado en una misma empresa. El cálculo
es el sueldo mensual por el 8.33 dividido para 100. Hay dos formas que se puede recibir estos fondos de reserva. La una puede recibirse mensualmente o puede acumularse durante 36 aportaciones, que viene a dar 3 años. Esto se puede realizar emitiendo un certificado emitido por el IES y entregando al empleador. El sueldo básico. El sueldo básico unificado es la remuneración de un salario digno que cubre al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como la de su familia. El salario básico es de $400 en el Ecuador en este año 2020. En el 2019 estaba en 394, con un incremento del $6 para el año 2020. Otro derecho era las horas extras y suplementarias. Es un trabajo realizado fuera de la hora de trabajo. Las horas extras suplementarias es que en nuestro caso es de 8 horas diarias y 40 horas semanales y 160 horas al mes. Las horas suplementarias son aquellas que laboradas durante el día, es hasta las 24 horas. En este caso, el empleador debe pagar una remuneración correspondiente a cada una de las horas extras con el 50% de recargo. Y si se dan entre las 24 y 6 horas, el trabajador tiene derecho a un recargo del 100%. Las horas extraordinarias, como se les conoce horas extras, el trabajo que se realiza el sábado, domingo, que deben ser pagados con el 100% de recargo. Los mismos cuando sean días feriados o nacionales. Otro derecho era el 13º sueldo y 14º sueldo. El 13º sueldo es una remuneración adicional que se paga a los trabajadores ecuatorianos. Este se calcula con todas las remuneraciones mensuales recibidas por el trabajador. El periodo de cálculo es desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año siguiente. Este se calcula tomando todas las remuneraciones recibidas por el trabajador durante el periodo de cálculo y se divide para 12. La fecha máximo de pago de este 13º sueldo es hasta el 24 de diciembre. El 14º sueldo es un bono escolar, que es un 14º sueldo, es el pago de un salario básico unificado, es decir, de $400. La fecha máximo de recibir es hasta el 15 de agosto en la Sierra y Amazonía, mientras que para la costa y Galápagos se lo realiza hasta el 15 de marzo. Otro beneficio que teníamos eran las vacaciones. Según el artículo 177, establece que los empleadores tienen una obligación de conceder a todo trabajador un periodo de vacaciones de 14 días laborables con un disfrute de salario. Es decir, que no es que salimos de vacaciones y luego nos descuentan por ese tiempo. Tenemos la remuneración completa. Las vacaciones laborables anuales es un derecho que tiene todo trabajador que ha cumplido un año en el trabajo con el mismo empleador. Cada año los trabajadores pueden acceder a este derecho por un periodo interrumpido de 15 días de vacaciones, incluidos los días no laborables. Las vacaciones adicionales, son aquellas que quienes hubieran prestado los servicios más de 5 años, al mismo empleador tendrán derecho de gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes. Los días de vacaciones adicionales también es por antigüedad, no excederá de 15 días, salvo las partes que acordaran ampliar este beneficio. Las vacaciones es un derecho irrenunciable que todo trabajador
por consiguiente, así él trabaja, recibe dinero, no está renunciando a sus vacaciones. ¿Cómo se calcula las vacaciones? Consiste en dividir la remuneración durante el año de servicio para 24. Otro derecho que tenemos es la licencia por paternidad. El empleador debe conceder al padre trabajador una licencia con remuneración de 10 días por el nacimiento de su hijo. Cuando el nacimiento sea por parto normal, en los casos de nacimientos múltiples o por cesárea, la licencia se prolonga por 5 días adicionales. Si el hijo nace prematuro o en condiciones de cuidado especial, se prolonga la licencia por 8 días más. Cuando existe una enfermedad degenerativa o terminal irreversible con un grado de discapacidad severa, el empleador debe conceder una licencia con remuneración hasta 25 días. Otro derecho es la licencia por maternidad. Toda mujer trabajadora tiene derecho a la licencia con remuneración de 12 semanas, es decir, 3 meses, por nacimiento de su hija o hijo. En caso de nacimientos múltiples, el plazo se extiende por 10 días adicionales. Otro derecho es el subsidio por maternidad. En el Ecuador, las personas las cuales están afiliadas al Instituto Ecuatoriano Social, el IES, cuentan con un seguro en caso de enfermedad o incapacidad temporal. El subsidio es equivalente a, ¿cómo se divide? El 75% del sueldo lo paga el IES y el otro 25% lo subsidia el patrono. Esto es a partir desde el primer día de parto hasta las 12 semanas, es decir, los 3 meses. Otro derecho es las utilidades. Las utilidades es el valor que debe percibir cada persona trabajada o ex trabajadora por un concepto del 10% de la participación de utilidades. En el caso de que uno esté casado o tiene el 5% de su esposo o de cónyuges e hijos. El otro derecho, tenemos los certificados. Los certificados laborales es un documento elaborado por la empresa para confirmar de quién nos solicita, es decir, el empleado trabaja en la entidad o ha prestado sus servicios en ella. Este documento suele ser indispensable para trámites bancarios, laborales y propiamente en la empresa. Está obligado a emitirles cada vez que sean pedidos. Para que este documento sea óptimo, debemos presentar y mucha atención en algunos detalles, como por ejemplo, debe estar elaborado en una hoja de membretada de la empresa. Tiene que estar firmado responsable por una persona que coordine recursos humanos. Y en caso de ser la empresa pequeña, lo puede hacer el gerente. Tiene que obtener estar puesto el sello de la empresa y el contenido que vaya acorde a su función, el solicitante debe consultar a la entidad que recibirá el documento y los datos que necesita esta relación. En esto también debe constar el tiempo de servicio del trabajador, cargo, funciones desempeñadas por el trabajador, o el salario devengado por el trabajador. Otro de los derechos que uno también tiene es el derecho a la defensa. Es aquel derecho que toda persona tiene. Esto da derecho a ciertas garantías mínimas para asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso. Además, es la oportunidad para ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez. El derecho de defensa es el ámbito constitucional de protección de los derechos humanos. Esto obliga a que nadie sea privado de los derechos, de los derechos humanos, que obliga a que nadie
sean necesarios para prolongar y hacer respetar sus derechos en el desarrollo de un proceso legal y con base de igualdad de condiciones y de facultades procesales. Eso sería. Gracias. Muy bien, Paulina, muchas gracias por tu exposición. Sí, muy bien. ¿Quién más va a exponer? ¿Hay algún otro grupo? Alejandra. Yo le comparto por un ratito. Ya, listo. Ya me ayuda diciendo si es que se ve. Ya, gracias. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a hablar ahora sobre lo que es el derecho laboral. Los integrantes de mi grupo es mi persona, Jocelyn Silva y Mayra Velasco. Bueno, para empezar tenemos que tener en cuenta qué es el derecho laboral, porque si no, no tiene sentido saber cuáles son los derechos. El derecho laboral es el conjunto de normas regulatorias que tienen el fin de tener una relación entre el empleador y el trabajador y que no se generen conflictos laborales. La organización encargada de todo esto en el sector privado es el Código del Trabajo y en el sector público es la LOCEP. Ya, el primer derecho que tenemos de los trabajadores es la afiliación al Seguro Social. Su finalidad es cubrir las enfermedades, maternidad, discapacidad, o sea, los riesgos que pueda tener el trabajador. También tiene la obligación de inscribir al trabajador desde el primer día. Aquí se hace un aporte personal que es del 9.45% y un aporte patronal del 11.15% en el sector privado. En el sector público estos aportes son de 11.45% y 9.15%. Entre el sueldo básico es una remuneración, este es otro derecho. En el año 2019 el sueldo básico era de $394. Para el año 2020 subió a $400. Y para el año 2021 ya anunciaron que se va a mantener igual en $400. Como dato, según el INE, la canasta básica es de $711.12. Entonces aquí vemos un poco de contrariedad entre el sueldo básico y la canasta básica. Otro derecho de los trabajadores es las horas extras y las horas suplementarias. En el horario nocturno es del 25% de recargo. En las horas suplementarias tiene un recargo del 50% y en las horas extraordinarias tiene un recargo del 100%. Por ejemplo, si una persona gana $600, lo dividimos para los 30 días que serían como del mes. Entonces, en el día va a ganar $20. Esos $20 le dividimos para las 8 horas que trabaja la persona. Y aquí tenemos el valor de $2.50, que sería el valor de la hora que trabaja la persona. Ya, para sacar, por ejemplo, el 50%, el valor de la hora multiplicamos por 1.5 y ese sería el valor de nuestra hora extra. Si es una hora extraordinaria es del 100%, entonces ahí multiplicamos por 2 porque es el doble. Y si es del 25%, multiplicamos por 1.25. Otro derecho de los trabajadores es el 13º y el 14º. El 13º también es conocido como el bono navideño. Se lo entrega cada año, es como una remuneración. Por ejemplo, igual si el sueldo es de 500, se divide para 12 meses y se multiplica por los meses que haya trabajado el empleado. Por ejemplo, si son 5 meses, su bono sería de $208.30. El 14º es un bono escolar. Se le paga hasta el 15 de agosto en la región Sierra y Amazonía y en la costa hasta el 15 de marzo. Y también puede ser mensualizado. Se calcula el sueldo básico dividido para los meses del año y multiplicado por los meses que se haya trabajado en la empresa. Y gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el derecho del trabajador, los fondos de reserva. El capital que se va acumulando es el capital que se va acumulando a través de los años.
El porcentaje es de 8,33% de la remuneración. Después del primer año de trabajo, los fondos de reserva pueden ser acumulables o no. Otro derecho son las vacaciones. Las vacaciones se otorgan al cumplir un año. En el sector privado son 15 días de vacación y en el sector público 30. Se pueden acumular hasta 30, hasta 3 años y lo podría gozar al cuarto año. En caso de que no los haga uso, perdería las vacaciones del primer año. La forma del cálculo del pago de las vacaciones es dividir la remuneración durante el año de servicio para 24, la remuneración anual dividida para 24. Puede existir permisos con cargo de vacaciones. Si tomas como día de vacación viernes, se cuenta como viernes, sábado y domingo, y si tomas el lunes, cuenta como sábado, domingo y lunes. Sí se puede obligar de parte de la empresa al trabajador a que tome sus vacaciones. Pasados los 5 años, se aumenta un día de vacaciones adicional por año. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. No me pasa. Un momento. Ya, otro derecho del trabajador es la licencia por maternidad. Toda mujer que trabaje en el sector privado y público tiene derecho a una licencia con remuneración por 12 semanas, esto quiere decir 3 meses, por el nacimiento de su hija o hija. En caso de nacimientos múltiples, se extiende por 10 días adicionales. En caso de que la hija o hijo haya nacido prematuro en condiciones de algún cuidado especial, se prolonga la licencia por 8 días más, y si nace con alguna enfermedad degenerativa terminal o irreversible, se extiende por 25 días más. La licencia por paternidad, el padre tiene derecho a la licencia con remuneración por 10 días por el nacimiento de su hijo o hija. Cuando el parto es normal, en caso de nacimientos múltiples o cesáreas, se extiende por 5 días más. En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la licencia de la maternidad, el padre podrá hacer uso en su totalidad de las 12 semanas. Estas dos licencias por paternidad y maternidad es la ausencia al trabajo. Esta se justificará con un certificado médico en el que consta la fecha de nacimiento del hijo o hija, y este es otorgado por un facultativo un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Este certificado se lo emite directamente de ahí para que sea válido y se le pueda otorgar estas licencias. ¿Quién continúa exponiendo? Sí, es mi otra compañera, pero no sé por qué no expone. Bueno, yo les voy a seguir. Buenas noches, compañeros. Yo me llamo Mayra Velasco. Buenas noches, doctor. A mí me ha tocado exponer sobre las utilidades. ¿De qué dependen las utilidades? Las utilidades dependen de cada empresa tenga el valor total de enero a diciembre, ya que tenemos que contar, ya que todas las empresas tienen año fiscal, y entonces determinadamente hacen un porcentaje de enero a diciembre para que tenga cada empleador. Tiene que tener el 10% de la ganancia de cada empresa. También podemos decir que tienen derecho también los trabajadores que renuncian de enero a diciembre, y también las personas que son despedidas. Tienen el derecho a todas las utilidades. También tenemos los certificados.
¿De qué dependen los certificados? Cada empresa tiene el derecho al trabajador que tiene que ayudar, con el artículo 123, todas las personas tienen derecho dignamente a que la empresa entregue un certificado, ya que si se pide un certificado laboral, toda persona tiene derecho a que nos proveen un certificado. Las defensas del trabajador es promovido, a veces tenemos muchos derechos los trabajadores, ya que a veces somos explotados psicológicamente, somos explotados por horas laborables, todo eso tenemos el derecho de un trabajador, ya que a veces no somos escuchados por el Ministerio de Trabajo, pero a veces tenemos que actuar por nosotros mismos, pudiendo coger un abogado del Estado o un abogado pagado. Todo empleador tiene derecho a todo. Gracias. Muchas gracias. Si me ayudas, por favor, dejando de compartir. Sí, profe, ayúdame como porque no sé, por favor. Dame un segundo. Listo. Ya, gracias. De nada. A ver, ¿hay algún otro grupo que va a exponer? No creo, ¿verdad? Perfecto. ¿Para qué nos sirve conocer los derechos? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Para qué nos sirve conocer todos estos derechos que nosotros tenemos en el ámbito laboral? Para ser defendidos. Para poder defendernos. Muy bien. ¿Qué más? En su profesión, en lo que ustedes en un año o tal vez poco menos, ¿sí? Se van a convertir en tecnólogos en talento humano. ¿Para qué creen que les va a servir el derecho de los trabajadores? Para poder ser justos y brindar igualdad a todos los trabajadores, fuera de contar con todos los lineamientos que establecen las leyes, para de esa manera desarrollar cualquier tipo de problema con la empresa. Muy bien. Muy bien. ¿Para qué más creen que les puede servir esto? Para tener conocimiento, yo de lo que ahora investigué, por ejemplo, yo en el subsidio de maternidad, me di cuenta que el 25% paga la empresa y el otro 75% el IES. Yo cuando di a luz a mi primera niña, a mí me cobraron y me descontaban porque yo pagaba el reemplazo y me hacían sentir como que haberme embarazado fue lo peor, o sea, fue terrible. Y yo ahora entiendo que ese pagar la persona que me reemplazaba debía haber pagado la institución, más no, y a mí fue descontado. Entonces, un derecho que yo tuve y recién aprendí al yo investigar. Exactamente. Sí, además de que nos va a servir, porque siempre sirve conocer los derechos que tenemos. Porque siempre va a haber alguien que te va a decir, no, así no es, o así no se puede ejecutar este derecho. ¿Sí? La finalidad de esta materia dentro de su carrera es que puedan tener esa competencia de decir cómo se puede ejecutar un derecho. ¿Sí? De igual manera, el momento en que ustedes quieren, por ejemplo, ¿sí?, realizar el cálculo de liquidación, también ya sabemos. Porque si yo les pregunto, ¿de qué fecha a qué fecha se realiza el cálculo del 13º? Se calcula desde el 30 de noviembre, del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en curso. Hasta el 30 de noviembre, exactamente. ¿Qué pasa si es que es despedido antes? Pues se calcula el proporcional, hasta el mes que cumplió. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes también ya me pueden saber el porcentaje, ¿sí?, de las utilidades. También deben saber ya el porcentaje del fondo de reserva. ¿Sí? De igual manera, si es que yo les pregunto
Si es que yo adopto, sí, yo adopto un niño, tengo mi derecho a la licencia por paternidad. Sí tiene. ¿Cuántos Sí, días? Tiene los Dependiendo. los 10 días. Tengo los 10 días de paternidad. Sí. El subsidio de maternidad, sí. En el sector público seguramente ya lo van a ver, pero en el sector público ¿se da o no se da? Sí se da, doctor. Sí se da también en el Estado público. Sí se da. ¿Están seguros? No, Sí, sí se da porque dan 7 días. A las instituciones públicas dan 7 días. Subsidio por maternidad, no pero licencia por el pago habla sobre el subsidio. Yo No, no digo se da. subsidio. El subsidio en las instituciones Sector público públicas no, no se da. ¿Por qué no se da? porque se paga completo. Exactamente, Valeria, porque se paga completo el sueldo. Sí, por eso no se da el subsidio por maternidad. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, me siento contento. Sí, pero de igual manera, unas pequeñas recomendaciones para las personas que van a exponer de los grupos del auto instruccional. No lean. ¿Sí? No lean. Eso les puedo dar como recomendaciones y que seguramente les va a servir el prepararse un poquito más, ¿sí? Para las posiciones y no leer, les va a servir muchísimo en su futuro. Porque ustedes, como van a trabajar en el área de talento humano, van a tener que dar capacitaciones, ¿sí? No lean. ¿Ok? Hablen con más, se podría decir, con un poco más de seguridad. Fluidez. Sí. Cuando nosotros nos preparamos, cuando nosotros nos estamos preparando para algo, ¿sí? Nos da seguridad esa preparación. Y nosotros vamos a hablar con más fluidez. Ok. Otra cosa. La clase del día de hoy, ¿sí? La clase del día de hoy no va a tomarse en el examen del domingo. ¿Ok? Lo que va a entrar para la prueba del día domingo es la introducción al derecho laboral, ¿sí? Es decir, los antecedentes, la definición, las fuentes, principios, los derechos que acabamos de ver, las obligaciones. Eso es lo que va a entrar para la prueba del día domingo. Lo de hoy y lo que veremos la siguiente semana va a entrar para la prueba de la siguiente semana, lógicamente. ¿Sí? De igual manera, lo que veamos el día de hoy no va a estar en los mapas conceptuales de la semana 2, de la semana integrador, del deber integrador de la semana 2, lo que veamos el día de hoy. ¿Sí? Lo que debe estar, o dónde debe estar lo que vamos a ver el día de hoy, va a estar en el deber de la siguiente semana. Abogado, disculpe, la presentación del día de ayer, ¿nos puede subir a la plataforma, por favor? Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Todas mis presentaciones las voy a subir. Todas mis diapositivas las voy a subir. Es material más suyo que mío. ¿Ok? Ya no le pertenece. Ok. Profe, hasta el derecho laboral hacemos los mapas de la primera semana, ¿verdad? De la primera semana van a ser, los mapas deben ser solo de introducción al derecho. Solo es introducción, no Solo hasta el introducción. derecho laboral. Derecho laboral es de esta semana. Y de origen la del derecho también va, disculpe, en la primera unidad. Disculpen, no lo escuché Origen bien. del derecho. El origen del derecho, si desean ponerlo También como antecedentes, está en la pueden poner. primera unidad.
¿Qué? Ya, listo, gracias. Ya, listo. Entonces, chicos, ¿sí? Vamos a empezar, ¿sí? Con la parte 3 del sílabo, ¿sí? Que es el contrato individual del trabajo. Para nosotros poder conocer, ¿sí? Tenemos que primero pensar y tener una definición clara de lo que es el contrato. ¿Qué es el contrato? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es el contrato? Es orden de las partes. Ok, Es un ¿qué? acuerdo entre el empleado y el empleador. Perfecto, ¿sí? Vamos primero a hablar del contrato en general. Aún no nos vamos a meter en lo que son los contratos laborales. Vamos a hablar de lo general, ¿sí? Porque hay tipos de contratos, hay civiles, hay mercantiles, hay de trabajo, etcétera, ¿sí? Vamos a meternos en el contrato en general. Y como ustedes muy bien lo dijeron, un contrato en general, primero, lógicamente, va a ser un documento, ¿sí? Y en ese documento, ¿qué va a estar expresado? La voluntad de las partes, ¿sí? Las personas que pueden firmar este contrato pueden ser naturales o jurídicas. Recuerda bien, ¿quién era una persona natural? Todos los seres humanos. ¿Y una persona jurídica? Las empresas, Una organización. organizaciones. Las empresas, el ente ficticio con la capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Las empresas son las personas jurídicas. ¿Sí? Ahora, viendo ya la definición, ¿sí? Como les digo, es un documento en el cual va a estar expresado la voluntad tanto de una parte como de la otra, ¿sí? De obligarse a hacer algo. ¿Sí? Poniendo un ejemplo, poniendo un ejemplo, podemos decir, cuando nosotros compramos un vehículo, ¿sí? El contrato es conocido como compra y venta, ¿sí? Una parte se obliga a pagar el precio del vehículo, ¿no es cierto? Yo pago, qué sé yo, $5,000 por un vehículo, ¿sí? Yo me obligo a pagar los $5,000. Y la otra parte se obliga a entregarme el vehículo por esos $5,000 que ya pagué. ¿Sí? Las dos partes se están obligando a hacer o no hacer algo. ¿Sí? Ahora, existen elementos dentro del contrato. ¿Sí? Ojo, estoy hablando del contrato en general. ¿Sí? El primer elemento que debe estar en un contrato, ¿sí? Es el consentimiento libre y voluntario. ¿Qué quiere decir esto? Es mi voluntad de firmar. Nadie me puede a mí obligar a firmar un contrato. Si no, es mi voluntad firmar. ¿Qué pasa si es que yo estoy forzado a firmar un contrato? Ese contrato es nulo. ¿Sí? Porque debe existir, como les digo, esta voluntad, este deseo de firmar el contrato. El otro elemento es el objeto lícito. ¿Qué piensan ustedes que es el objeto lícito? Que sea legal. ¿Que sea legal qué? Las actividades de la empresa. ¿Puede ser? Las actividades de la empresa. Lo que se establece en el contrato. A ver, un ejemplo. El objeto de
El objeto en sí del negocio, que no sea robado en el caso de un Que la carro. transacción que se esté realizando sea lícito, o sea, que no tenga que ver Que sea con moral. Que no Ustedes, sea tránsfugo. Que estén conforme a la ley, doctor. que sea conforme a la ley, ¿Qué es quiere decir tránfugo? que sea ilícito. Sí, pero cuando yo digo objeto lícito, a ustedes se les viene a la mente como el objetivo o el fin del contrato. ¿Sí? Y eso no es. El objeto del contrato es la cosa, lo que nosotros compramos. Que el carro no sea robado, por ejemplo. Yo no puedo firmar un contrato legalmente, hablando legalmente, por comprar drogas. ¿Sí? Porque el objeto del contrato, la cosa que estamos comprando, no es algo legal. Yo no puedo firmar un contrato para comprar un arma, por ejemplo. ¿Sí? La cosa, si el vehículo es robado, es algo ilícito, es un objeto ilícito. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, y disculpe, ¿dónde se debe validar para que sea el contrato legal? ¿O cómo se hace, se valida eso para que no sea solo un documento más? Notaría. Ya, gracias. Listo. Pero está entendido el objeto lícito. Ok. Ahora vamos con la causa lícita. La causa lícita tiene que ver con la actividad que nosotros vamos a realizar. ¿Sí? Por ejemplo, Emily, hablando legalmente, ¿sí? No me puede contratar para que yo vaya a matar a alguien o a hacer daño a alguien. ¿Sí? La actividad por la que se firma el contrato no es legal, no es lícita. ¿Sí? Eso tiene que ver con la causa lícita. ¿Estamos? ¿Existe alguna pregunta, alguna duda? Ok, perfecto. Vamos ahora con el cuarto elemento. Cuarto elemento, ¿sí? De los contratos. El cuarto elemento en un contrato va a ser la capacidad que nosotros tenemos para contratar. ¿Se acuerdan de introducción al derecho? Sobre la capacidad e incapacidad. ¿Se acuerdan o no? Sí, capacidad absoluta relativa. Incapacidad absoluta y relativa. ¿Sí? Capacidad de goce y de ejercicio. ¿Pero se acuerdan del concepto de capacidad? Sin mirar sus apuntes. Eso ya debe estar aquí. Para ejercer un derecho. La capacidad en sí, la definición de la capacidad. ¿Se acuerdan lo que era? Tener la aptitud Era la aptitud legal. legal. Poder hacer algo. La aptitud. Tener la aptitud legal para yo poder tener derechos o a su vez obligarme a hacer algo. ¿Sí? Aquí ya lo vemos en el contrato. La capacidad que nosotros tenemos para obligarnos a firmar un contrato. O para obligarnos con un tercero o con otra persona a cumplir con algo. ¿Estamos? Hasta aquí. El contrato en general, ¿está entendido? Perfecto. Vamos a continuar. Sobre el contrato, vamos a entrar ya en materia laboral. ¿Sí?
Sobre el contrato individual de trabajo. Aquí ya vamos a establecer qué es un contrato laboral. ¿Sí? Vamos a establecer qué es un contrato laboral. La definición está dada por el Código de Trabajo. Se encuentra en el artículo 8. ¿Sí? En resumen, el contrato laboral nuevamente vuelve a ser un documento, ¿sí?, en el cual va a existir ya aquí una determinación. ¿Cuál va a ser esa determinación? En que una persona se obliga a presentar sus servicios lícitos y personales. Y la otra parte, que es conocida como el empleador, se obliga a pagar una contraprestación por esos servicios. Es decir, se obliga a pagar una remuneración. ¿Sí? Existen dos tipos, bueno, existen dos partes. El trabajador, que es la persona que se obliga a prestar sus servicios lícitos y personales, y el empleador, que es el encargado o la persona que se obliga a pagar una contraprestación o una remuneración por esos servicios lícitos y personales. ¿Sí? En el Ecuador, ¿sí?, existen también los contratos laborales de tipo verbales. ¿Sí? Pero nuestro propio Código de Trabajo nos dice que una de las formalidades más importantes de un contrato laboral debe ser que siempre esté por escrito. Siempre se encuentre por escrito. ¿En razón de qué? ¿O pensando qué? Que nos sirva o que se sirva este contrato como evidencia de que si llega a existir un conflicto laboral, ese conflicto pueda ser resuelto gracias al contrato. ¿Estamos? De igual manera, existen elementos del contrato laboral. ¿Sí? Uno de los elementos es el acuerdo de voluntades. ¿Qué es el acuerdo de voluntades? Pues retomamos el primer elemento del contrato en general. ¿Sí? Que nos decía que nosotros tenemos que tener esa intención, esa voluntad de firmar el contrato. El segundo elemento del contrato laboral es la prestación de los servicios lícitos y personales. Es decir, ¿qué actividad voy a desarrollar yo como trabajador? ¿Sí? El tercer elemento es la remuneración. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto me van a pagar a mí por realizar esa actividad? El cuarto elemento es la dependencia. ¿Qué creen ustedes que es este elemento llamado dependencia? Tranquilos, no todos a la vez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. La dependencia es porque las personas estamos trabajando para una institución o para una empresa. Y lo que no sería estar dependiente sería un emprendedor. Sí, correcto. Muy bien, Soraya, muy bien, sí. La dependencia quiere decir que nosotros, como muy bien Soraya lo dijo, estamos trabajando
para alguien más. ¿Sí? Nosotros estamos dependiendo de alguien más. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era la definición del derecho al trabajo? Esto de el derecho que nosotros tenemos a realizar una actividad para poder satisfacer nuestras necesidades. ¿Sí? Si es que nosotros, o con esta dependencia, lo que se busca es que podamos satisfacer nuestras necesidades básicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el empleador o el jefe es el que nos paga, o la empresa es la que nos paga. ¿Sí? Y gracias a eso nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades. ¿Estamos? Perfecto. Hasta aquí vamos a tomar un pequeño receso. Profe, una No. pregunta. Dime. Profe, una pregunta. ¿Y qué pasa cuando, digamos, hay casos que la persona está desesperada y firma contratos cuando sabiendo que la remuneración no es justa o no va acorde de la ley, pero firme contrato? O sea, lo está haciendo con su voluntad, pero lo está haciendo por una tercera razón, no más bien porque debería hacerlo. Es ¿Quién tu le voluntad. ampara a esa persona? Estás firmando, me estás dando la razón tú misma. Estás firmando con tu voluntad. Sí, pero, o sea, pero si eso no es legal, entonces eso no está bien en la empresa. ¿Quién le ampara a esa persona? ¿Por qué no es No hay legal? alguien que se encargue de, no es legal porque no, digamos, le quiere pagar $200 y que trabaje 12 horas. Solo estoy poniendo un ejemplo. Entonces Ok. no es legal. La Cabe persona lo firma por desesperación. cabe recordarte que todos estos contratos se mandan al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es el que analiza si es que no se está vulnerando ningún derecho en el contrato. Si es que existe la vulneración del derecho, se crea la nulidad del contrato o a su vez se manda a que se reformule el contrato. Pero aparte de Ay, contrato, como usted dice, también está el hecho de también que es voluntad. importante No es obliga a recalcar. firmar, sino que él está aceptándolo prácticamente, ¿no? Por un lado, digamos que Claro, es un acuerdo. por las 8 horas más, qué sé yo, algunas empresas no pagan horas extras, supuestamente, ¿no? Así uno se queda. Entonces el caso es que si tienes que quedarte más, después te quejas, o sea, nadie te obligó a firmar el contrato, o sea, tú lo aceptaste cuando decidiste entrar a la empresa, es parte de todo el proceso, ¿no? Entonces, ante ese hecho, ¿cómo uno se puede poner una demanda o quejarse si uno mismo fue el que firmó el documento, a sabiendas de todo lo que podía pasar? Ok. Profe, algo que también quería mencionar, disculpe, es que el momento en el que también se hace el aviso de entrada en el seguro, no le permite poner el valor menos, o sea, le impide, le rechaza, tiene que estar de acuerdo a, como decía un compañero, a la tabla sectorial, o sea, si es 400, trabaja 6 horas, tiene que ser el mínimo, pero menos de eso no puede, o sea, no hay cómo. Exactamente. Muy bien, muy buen aporte, Elizabeth. Ahora una pregunta, y cuando de repente, por ejemplo, tú estás desempeñando una función, pero en el contrato está establecida otra función, ¿cómo manejas ahí? Por ejemplo, entras como asistente administrativo, pero en el transcurso de los meses, qué sé yo, 2 o 3 meses ya te ponen como jefe de tal departamento. Obviamente, en el contrato, la empresa te dice que sigue manteniendo el perfil de asistente administrativo, cual sueldo no sobrepasa, digamos, lo normal. Pero como jefe, obviamente, de una área podrías ganar un poco más. Ahí, ¿cómo tú haces? ¿Que tú puedes ir a denunciar y decir, ¿saben que ahora estoy haciendo otras funciones? O... Sí, puedes tú ir al Ministerio de Trabajo a denunciar que estás realizando otras funciones. Cabe recordarte que si por ejemplo, te contratan para asistente administrativo, ¿sí? Y te cambian de puesto, pero no uno más alto, sino uno más bajo, ¿sí? Que tú consideres más bajo, que te bajen el sueldo de igual manera, se puede considerar como despido intempestivo. 1. 2, si tú me traes este caso que me mencionas, lo que se puede hacer es ir al Ministerio de Trabajo, a su vez que se reformule el contrato, ¿sí? O que el Ministerio o el Inspector de Trabajo sea el encargado de velar o ver qué está pasando en esta empresa. Perfecto, gracias, doctor. Listo, chicos.
Vamos a Doctor, tener... antes de irme, yo estoy confundida en los elementos. El primero era la prestación de servicios lícitos, la remuneración era el segundo y la dependencia es el tercero. El primero es de acuerdo de voluntades. El primero es de acuerdo de voluntades. El segundo es la prestación de servicios lícitos. El cuarto es la remuneración. El tercero es la remuneración y el cuarto es la dependencia. Gracias. De nada. Listo, chicos, nos volvemos a ver en 10 minutos. Si quieren hacerme una pregunta, aquí voy a estar. Buenas noches, profe. Una pregunta. ¿Qué pasa cuando las empresas firman contratos y no los suben al Ministerio de Trabajo? Y estos contratos se llevan bajo una modalidad freelance que se está manejando hoy en día. Cabe recordarte, te pongo un ejemplo. ¿Sí? Yo trabajo para el instituto por servicios profesionales. ¿Sí? Este caso de servicios profesionales no es un contrato laboral, es un contrato civil. ¿Sí? No es necesario la inscripción del contrato en el Ministerio de Trabajo. Ya, pero al momento que, por ejemplo, digamos, eso funciona bajo la modalidad de prestación de servicios o freelance, pero cuando se establece un contrato que determina un horario fijo y que tiene la cláusula de contrato indefinido a prueba durante los 3 primeros meses, pero que no se sube al Ministerio de Trabajo, ¿qué pasa con esas empresas? Mira, cuando tú no presentas, ¿sí? O a su vez das esta categoría de freelance, como tú misma lo llamas, a estos tipos de contratos, lo que se está realizando es, se está como que enmascaridando una relación laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te pongo mi ejemplo personal, lo que trabajo yo en el instituto. Yo tengo que cumplir, no me acuerdo muy bien cuántas horas son, pero son 16 o 18 horas de docencia, más o menos así. ¿Sí? Cuando tú trabajas las 40 horas semanales, ya es una relación laboral. Cuando tú trabajas las 30 horas semanales, es una relación laboral. ¿Sí? Menos de eso, menos de las 30 horas, se podría considerar como una relación no laboral. Sí, te estoy diciendo, se podría considerar. ¿Sí? ¿Qué pasa con estas empresas? Lógicamente van a ser sancionadas por el Ministerio de Trabajo en el momento de que se llegue una denuncia. Pero eso se puede, o sea, se puede solamente definir por medio de una denuncia. Si ninguno de los trabajadores se anima a hacer esa denuncia, la empresa sigue y La empresa no hay sigue. ningún problema con eso. Lógicamente creo que les hacen inspecciones, esto no lo manejo muy bien, sí, pero creo que les hacen inspecciones o están vigilándoles siempre a las empresas. Sí, de parte del Ministerio de Trabajo. Pero lo más rápido para que ellos se den cuenta, porque ¿cuántas empresas hay en el Ecuador? Sí, lo más rápido para que ellos se den cuenta de que se está vulnerando los derechos del trabajador es haciendo una denuncia. Ya. Y si no es una empresa, si es una persona particular. Si no es una empresa, es una persona particular. Ajá. Es, digamos, un RUC natural. También es sancionada, también es sancionada. ¿Cuál es También la sanción? es del mismo procedimiento. ¿Cuál es la sanción? Sí. Bueno, son multas que se llega a dar. Sí, creo que hasta el más grave, por así decirlo, la sanción más grave es el cierre de la actividad. Ya, muchas gracias, profe. Doctor, una pregunta. A mí, yo tengo las diapositivas para lo de la exposición, pero la computadora como se tiene Teams, Zoom, al cargar el PowerPoint se carga y no me funcionó. ¿Le puedo enviar las diapositivas a su mail tal vez? Sí, envíame, no tengo ningún problema, envíame. Envíame a mi mail institucional. ¿Al cuál sería, por favor? Salva. ¿Yeah? @tecnologicopichincha.edu.es. Gracias, doctor. Listo.
Bueno, chicos, regresamos a clases. Prendamos las cámaras, sí, las personas que quieran encenderlas. Para continuar con la clase. Ok. ¿Está entendido hasta aquí? ¿Sí? Lo que hemos visto. Yo tengo una pregunta, profe. Dime. En el caso de la prestación de servicios profesionales, o sea, cuando se da una factura, ese tipo de, ¿qué se puede decir? De empleador, trabajador, puede ser indefinido, o sea, no tiene un límite. ¿Cómo? A ver, lo que pasa es que, como usted decía hace rato, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cierto? Prestan servicios al instituto, o sea, ¿y a través de qué les pagan? ¿A través de De un facturas que contrato. ustedes Existe un dan? contrato civil. Existe un contrato civil. Nosotros debemos cumplir con las políticas del instituto, ¿sí? Y el momento que nosotros acabamos, por ejemplo, este módulo, yo acabo este módulo, tengo un contrato de este módulo, presento mi factura, presento el Eso, a informe eso de me este refería, a módulo las y me facturas que pagan. uno da. Por ejemplo, yo en algún rato trabajé en una institución en donde yo mis facturas mensualmente, entonces, aparentemente como prestación de servicios. Por eso decía, ¿y cuál es el límite máximo que uno puede hacer eso? O sea, ¿puede seguir prestando servicios de por vida dando facturas? Eso no es problema. No, eso no hay ningún problema. No, mientras, como te digo, mientras no se enmascare, por así decirlo, o se cubra una relación laboral, no hay ningún problema. Ok, gracias. De nada. Ok, vamos a continuar. Sí, ya vimos lo que es el contrato laboral, conocido también como contrato individual de trabajo. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuál es la clasificación. ¿Cuáles son los tipos de contrato que existen? ¿Sí? Según el Código de Trabajo, en el artículo 11, determina lo siguiente, o establece lo siguiente. Que existen el contrato expreso, existe el contrato tácito, ¿sí? El contrato expreso puede ser escrito o verbal, ¿sí? Existe el contrato a sueldo, existe el contrato a jornal, existe el contrato en participación y mixto, ¿sí? Existe el contrato por tiempo indefinido, el contrato de temporada, contrato eventual y contrato ocasional. Existe el contrato por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del mismo giro de negocio, ¿sí? Por tarea y al destajo. Y existe el contrato individual de grupo o por equipo, ¿sí? Vamos con los primeros. Como les decía, existe el contrato expreso y el contrato tácito. ¿Sí? El contrato expreso es aquel en donde las condiciones, valga la redundancia y como su propio nombre lo dice, van a estar expresadas, van a estar especificadas cada una de las condiciones de este contrato, ¿sí? Y lógicamente, como muy bien se lo decía anteriormente, existe el contrato expreso escrito y expreso verbal. El expreso escrito es el que se le reduce a un documento y el expreso verbal se lo realiza de manera oral, ¿sí? Un ejemplo que se puede dar en este tipo de contrato expreso, por así decirlo, es que yo, por ejemplo, contrato a una persona que se dedica al oficio de la albañilería, ¿sí? Y le determino todas las condiciones, todas las actividades, cómo va a realizar, si va a pintar la casa, con qué pintura va a hacerla, con qué brocha, desde dónde empieza, etc. Todas las condiciones, es decir, que queda todo especificado en el contrato. ¿Sí? En el contrato tácito no queda especificadas las condiciones, sino más bien se da por entendido
de que las condiciones de trabajo son estas. ¿Sí? Retomo el ejemplo de una persona que se dedica al oficio de albañilería y yo le contrato y le digo, ¿sabes qué? Vas a pintar esto, esta pared. ¿Ok? Él ya se da por entendido cómo va a pintarla, con qué brocha, qué técnica, etc. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está entendido hasta aquí? Perfecto. Vamos a continuar. Los contratos o los tipos de contratos también se dividen por su remuneración. ¿Sí? Por su remuneración, el primer contrato es a sueldo y el siguiente contrato es a jornal. Antes de iniciar con ese tema, ¿ustedes saben si existe diferencia alguna entre sueldo y salario? Sí, sí hay. ¿Quién dijo sí, sí hay? Emily, ¿cuál es la diferencia? Es que, no, el, el salario, es que no me acuerdo muy bien, pero creo que era que el salario y se pagaba por un tiempo determinado o dentro de una forma de contrato, no me acuerdo bien la verdad, pero o sea, sí, sí me enseñaron eso alguna vez. Pero sí hay diferencia. Sí, sí, hay una diferencia. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre sueldo y salario? El sueldo es una cantidad fija y el salario es una cantidad variable. Ok. Sí, ¿qué otra opinión tienen? El sueldo percibe una persona afiliada y el salario es por trabajo ocasional. Sí, tienen la idea, ¿sí? El sueldo es el que la mayoría de nosotros recibimos, que es mes a mes. Y el salario se le paga por día trabajado. Sí, por día, por semana, por quincena. ¿Sí? La otra diferencia que suelen decir varias, bueno, está en la doctrina, ¿sí? Es que el sueldo se lo paga a las personas que realizan una actividad intelectual. ¿Sí? A las personas que estamos en una oficina, ¿sí? Mientras que el salario se le paga a las personas que realizan una actividad física. Un oficio. Exactamente. Las personas que realizan un oficio. A esas personas se les paga salario. Sí, un obrero, etc. Ok, vamos entonces con el contrato a sueldo. Este contrato a sueldo, primero hay que mencionar, no existe una definición como tal dentro del propio Código de Trabajo, pero por la costumbre que nosotros hemos tenido, ¿sí? De que se nos pague mensualizadamente, ya podemos nosotros saber, ¿sí? Y como les dije, el sueldo se le paga mes a mes, y así es como se realiza la remuneración. Se paga mes a mes del tipo de contrato a sueldo. ¿Sí? El tipo de contrato a jornal. A jornal, ¿sí? Primero viene de la palabra jornada, es decir, de día trabajado. Este contrato a jornal, como les dije, se pagaría o se paga por el día de trabajo. ¿Sí? Yo he visto casos que a las personas que se dedican a este oficio, por ejemplo, de la albañilería, saben cobrar de semana. Por ejemplo, en una construcción, saben cobrar por la semana. ¿Sí? Eso es la jornal. U otros contratos por su remuneración
¿sí? Existen los contratos de participación y los contratos mixtos. En participación quiere decir, ¿sí?, que el trabajador tiene parte de las utilidades del negocio. ¿Sí? Por ejemplo, yo trabajo en la corporación La Favorita, ¿sí?, en el área legal, ¿ok? Y también tengo acciones de la corporación La Favorita. Pertenezco, por ejemplo, a la junta de accionistas de la corporación La Favorita, pero también desempeño mis funciones de trabajador. Yo recibo de mi parte como socio y también recibo mi sueldo como trabajador de la corporación La Favorita. ¿Sí? Ahí es un contrato en participación. No se debe realizar un contrato en participación. Contrato mixto. El contrato mixto, hemos escuchado las comisiones. Yo gano por comisión. Sí, esto es el contrato mixto. Es cuando se realiza o cuando nosotros tenemos nuestro sueldo o salario fijo o base, por así decirlo, y se nos da una parte de la venta de un producto en concepto de retribución por su trabajo. ¿Sí? Vamos a los contratos por tiempo. Existe el contrato indefinido, ¿sí? El contrato indefinido es el que la mayoría de nosotros lo conocemos, ¿sí? Es una, por así decirlo, es la modalidad típica de la relación laboral. Es decir, que no existe un límite de tiempo. Por eso es indefinido. Cabe recordarles que el contrato a prueba ya no existe. ¿Sí? Ahora, lo que se hace en el propio contrato indefinido es realizar un periodo de prueba de 90 días. Una vez que se pase y que no haya notificación alguna después de los 90 días, se convierte en contrato indefinido. ¿Sí? Vamos con el contrato de temporada. Es aquel en que las partes, ¿sí? El contrato de temporada, para hacerles más sencilla la definición, es el contrato que se firma cuando se necesita más personal en cierta actividad económica. Por ejemplo, en estos días, ¿sí? ¿Dónde creen ustedes que van a necesitar más personal o más personas para abarcar toda la comercialización de los productos? Una de esas es Juguetería. las jugueterías. Las jugueterías, Electrodomésticos, Megamaxi, jugueterías, Supermaxi, ¿sí? de comida, todo eso. Exacto. Entonces, ahí se realiza un contrato de temporada. ¿Por qué? Porque solo se va a trabajar por esa temporada. Cuando, otro ejemplo del contrato de temporada es cuando el inicio del año escolar, ¿sí? Siempre tenemos que ir a comprar lista de útiles, etc. ¿Sí? A las personas que están en esos papelerías, en sus bazares, en DILIPA, etcétera, se les realiza un contrato de temporada. ¿Por qué? Porque necesitan abarcar más cantidad de personas o de atención al cliente. ¿Sí? Por eso se dice que el trabajador realizará estas actividades en épocas del año determinadas. Y estos trabajadores, una vez que nosotros hacemos que venga un trabajador en la temporada navideña, en el juguetón, por ejemplo, ellos mismos deben ser llamados para la siguiente temporada. Las mismas personas. ¿Qué pasa si es que yo estaba trabajando por un contrato de temporada dentro del juguetón para este diciembre? ¿Sí? Y
el siguiente año ya no me llamaron. Y solicitaron también a personas con contratos de temporada. ¿Qué pasa? Es considerado como un despido intempestivo. Profe, ¿Sí? ¿cuánto duran los contratos de temporada? ¿6 meses o lo que diga el empleador? Eso se establece por la temporada navideña. Por ejemplo, en estos casos lo que se suele hacer, ¿sí? Te hablo de Navidad en el juguetón, dan el contrato de diciembre a febrero. Ya, gracias, profe. Ok. Vamos a continuar. Cabe recalcar que en estos contratos de temporada no puede sobrepasar los 3, 4 meses. Sí, si es que sobrepasa ya se mete un contrato indefinido. Contrato eventual. El contrato eventual es aquel que se da por las exigencias que pueda llegarse a tener dentro del trabajo, ¿sí? Para satisfacer cualquier actividad dentro de la empresa, ¿sí? El empleador va a buscar un reemplazo, ¿sí? Y estos se dan en qué casos, estos contratos eventuales. Cuando el trabajador o la persona que se encuentre de tiempo indefinido, ¿sí? Tenga que ausentarse tanto por vacaciones, por alguna licencia, por alguna enfermedad o por maternidad, ¿sí? En esos casos, lo que se busca es que se cubra ese puesto que dejó la persona, ¿sí? Por lo tanto, se realiza un contrato eventual. Vamos con el contrato ocasional. Este contrato ocasional va determinado, va a un punto fijo, por así decirlo, que es que se debe cubrir una necesidad emergente que llega a tenerse en la empresa. Por ejemplo, algún derrame de alguna plomería dentro de la empresa, ¿sí? Y se debe cubrir emergentemente, o sea, por emergencia. Son cosas extraordinarias y no se vinculan a la actividad comercial que realice el empleador o la empresa. ¿Sí? Este contrato ocasional no puede exceder de 30 días en un año. Vamos por modalidad de trabajo. Por modalidad de trabajo, sí, se conoce al primer contrato, es por obra cierta. Este contrato por obra cierta es aquel que el trabajador va a realizar una actividad, ¿sí? Alguna labor en la cual se va a determinar la remuneración, ¿sí? La remuneración total de toda la obra o todo el trabajo que se va a realizar. Y aquí no se toma en cuenta el tiempo en cual se va a invertir en hacer esta labor. Por ejemplo, tengo una constructora, ¿sí? Y quiero construir una urbanización, ¿ok? Contrato a un grupo de personas que se dedican a esto, que son a la albañilería, ¿sí? Y yo les doy la remuneración, lógicamente se paga la mitad al momento de empezar, un poco más a la mitad de la obra y lo que reste al final. ¿Sí? Pero, ojo, mucho ojo. Este contrato, como les digo,
no se determine el tiempo, o sea, no se tome en cuenta el tiempo. Yo no le estoy diciendo, ¿sabe qué, señor maestro? Usted debe acabarme esta urbanización en 1 año. Yo no le estoy diciendo eso. Solo le digo, usted debe hacer esta urbanización. Se le paga al inicio, se le paga a la mitad y se le paga al finalizar la obra. Abogado, ¿y eso no tendría alguna repercusión? O sea, por un lado, habría, si es que hay la predisposición del, digamos, el albañil, de terminar la obra más rápido para poder ganarse, digámoslo así, el total, ¿no? Claro. Desde tiempo, chévere, a buena hora, porque uno queda muy bien, digamos, la persona que le contrata. Y cuando el albañil, por ejemplo, dice, bueno, si es que lo dice así, si esto me tomaré 1 año y medio, entonces a los 2 años le entrego esta situación. ¿Y ahí? ¿Qué es lo que pasa? Sí. ¿Cuál es el objetivo de este contrato o cuál es la presión que puede existir a la persona que firma este contrato? Es que no se te paga la totalidad al momento de iniciar. ¿Sí? Si tú te demoras, no te pago. Y lógicamente hay cláusulas en el contrato que te dice que si te demoras más de un plazo razonable, puedes llegar a perder el contrato. Pero en este caso, abogado, estaría estipulado el tiempo del cual tiene que terminar el trabajo. Entonces también ya sería parte de otro contrato. Yo no estoy estipulando ningún tiempo. Te estoy dando Pero un plazo razonable. Yo no estoy estipulando un tiempo. Ojo, el plazo razonable no es un tiempo determinado. El plazo razonable es, por ejemplo, yo puedo traer un perito. Acorde a lo que se va a realizar. Exacto. Puedo traer un perito, por ejemplo, si es que me llevo a conflicto laboral, puedo traer un perito y le digo que es de arquitecto, que es de ingeniero civil, a su vez, y le digo, ¿cuánto usted cree que se demora esta obra? Y él me va a decir un plazo razonable, me va a decir de 1 a 2 años. Y yo voy 3 años en la obra. Pasó el plazo razonable. Sí, pero yo no te estoy determinando que en 2 años tú me debes cumplir. Yo te digo que se cumple el plazo razonable. En ese momento, entonces... En el caso de que no se haya cumplido el plazo razonable, como usted dice que si fue de 2 años el trato y se pasó 3 años, pueden llegar a demandar. Ojo que no estoy diciendo ningún tiempo, pero si es que se llega a pasar el plazo razonable, lo que yo puedo seguir es daños y perjuicios como empleador. Pero ahí viene el pero, doctor. A ver, usted nos dice de un plazo razonable, ¿verdad? Y sí, pero tampoco está estipulando el tiempo. Yo como, digamos, un ejemplo, yo como contratista, o sea, usted es el dueño de la obra, usted me contrata a mí, ya, y yo como contratista digo, pero si usted no me dio un tiempo para terminar. Yo te voy a decir, perfecto, vamos a juicio. Y en juicio contrato a mi perito, me voy con el plazo razonable, sigo daños y perjuicios y seguramente ganaré más que la obra. No te doy un tiempo. ¿Sí? Y como te digo, la presión que tienen estas personas es de recibir la otra cantidad de dinero al finalizar. Y mientras estas personas realicen más obras en menos tiempo, van a ganar más dinero. Porque la propia constructora puede buscarle para otro proyecto. Abogado, y si por o sea, una pregunta más, y si por casualidades esta persona me dice, bueno, ¿sabe qué? Hicimos la obra, qué sé yo, por $1000. Pero resulta que me entregó 300 la primera parte y no llega ni a la mitad de la obra y me dice, ¿sabe qué? Ya me hace falta capital. ¿Yo puedo negarme a darle el dinero porque no ha llegado a la mitad o le entrego? ¿Cómo se me dice cuál es? O sea, si no tengo un tiempo, a lo que me refiero, no. Si no hay un tiempo, solo me baso en que, a ver, usted tenía que terminar, qué sé yo, 5 viviendas, de las cuales solo están 3,5. Entonces, por esa razón no le puedo dar más capital. Por esa razón no te puedo pagar. Entonces, sí me avala a mí la ley hacer eso, me refiero. Sí, claro, pues, en este tipo de contratos sí. En este tipo de contrato. Como te digo, lo que se determina es la remuneración entera de la misma.
Ahora, es un acuerdo, por ejemplo, tú eres el contratista, yo soy el empleador o viceversa, ¿sí? Con cuestión de acuerdo, ¿sí? Cuestión de que tú me digas, ¿sabes qué, Paolo? Me vas a pagar ahorita, me vas a pagar el 20% al firmar el contrato. Al otro, el 20%, y al finalizar, me vas a pagar el 60%. Restante. Y cuando hay algo, cosas adicionales, por ejemplo, ahora poniéndome en el lado vuelta del albañil, y viene el jefe y sabe qué, perfecto, tiene que hacer eso, y de repente viene y sabe qué, no sea malito, antes de que haga esto necesito que me ayude con una cancha múltiple en este momento, ¿ya? Eso lo manejamos ya como un contrato extra. Se maneja como un contrato extra, se maneja como un contrato a destajo. ¿Perdón? Se maneja como un contrato a destajo, porque tú firmas por cierta labor que tú vas a cumplir, muy determinada, de construir las 5 casas. ¿Sí? Y el contrato que tú me dices que sabe que me voy a realizar, bueno, sabe que ahorita vamos a hacer la cancha. Sí, eso no estaba en el contrato. Se debe firmar un contrato a destajo, que ya lo vamos a ver. Ya, y en ese caso, por ejemplo, yo, digamos que ya hace el contrato de destajo, por llamarlo así, ya me está quitando el tiempo establecido para las 5 casas, ¿no? No te establece un tiempo. A eso me refería. Entonces ahí ya viene una renegociación con el tiempo del primer contrato. Es que no hay tiempo. Es que eso te digo, no hay tiempo. No habría de renegociación o no habría la necesidad de renegociar. Porque no hay tiempo. Pero el contrato a destajo me va a decir, esta cancha tú debes construirla en 6 meses o en 4 meses. Ahí sí tengo el tiempo. ¿Sí? De igual manera, por esa cancha voy a ganar más dinero. Así es. Entonces, ese contrato se debería hacer luego de haber terminado las 5 casas, para no entrar en conflicto como usted como contratista y yo como contratado. Para que no entrar en conflicto, sí, es recomendable. Pero ahora, si por ejemplo el maestro albañil me dice, no, ¿sabe qué? Yo me puedo traer a 10 personas que hagan esto para no perder el contrato, porque eso suelen hacer. Para no perder el contrato, yo traigo unos 10 compañeros míos para que realicen la obra. Y se firme el contrato de destajo. Ok, vamos al contrato por tarea. Aquí sí, vamos a verlo similar a por obra cierta, pero aquí ya entra el periodo de tiempo. Aquí ya existe el periodo de tiempo. Aquí ya puedo yo desarrollar una labor y me determinan un periodo. Profe, disculpe que le interrumpa. Una consulta antes de que pase a este siguiente contrato. Tengo una duda con el anterior que dijo que era de obra cierta. En ese contrato también se considera, o estoy confundida con el contrato de servicio terminado dentro del giro del negocio, que cuando uno contrata a una persona en cualquier momento, tanto el empleador como el trabajador puede dar por terminado el contrato. Unilateralmente. Sí. Sí. Ah, ya. Pero Gracias. eso más se da dentro del giro de negocio. ¿Por qué? Porque dentro del giro de negocio, que ya lo vamos a conocer, es más para los contratistas del Estado. Ah, ya. Ya, profe, esa no me duda. Gracias, disculpe. Listo. Vamos al contrato por tarea. Sí, en el contrato por tarea, como les dije, me van a determinar una labor a realizar y aquí ya me van a determinar un tiempo. ¿Sí? Si es que yo, por ejemplo, el periodo de tiempo era de 2 años y yo terminé en 1 año, el momento que yo ya cumplí con mi tarea de 1 año, se acaba el contrato. Es como que si ya se concluyera con el tiempo. ¿Sí? Una vez que se concluya la tarea, se concluye con el tiempo. Pero si yo me demoro 2 años y el contrato era de 2 años, se cumple también el contrato. ¿Sí? ¿Estamos? Si puede entregar antes del año, o sea, si el contrato fue para 1 año y entregó por decirle o sea, terminó a los 8 meses. No es necesario específicamente que entregue a los 8 meses, ¿no? O sea, puede esperar 4 meses más o no. Si tú quieres. Mientras entrega. Si tú quieres, el contrato está vigente.
el contrato se encuentra vigente. Pero si, por ejemplo, me contratan a mí como abogado a que cierta empresa a llevar todo el área legal. Me dicen, acomódame todo el área legal, tienes un año. Yo digo, bueno, tengo el contrato, tengo el beneficio al IES, tengo 13º, 14º. Me voy a esperar un año y yo ya acabé en 5 meses. Me voy a esperar un año. ¿Sí? Pero, lógicamente, lo que les estoy diciendo que se puede hacer, ¿sí? Se podría llegar a algún conflicto laboral. Porque le estoy ocultando mi trabajo a mi jefe. Entonces, esto ya sería más de, ¿cómo llamarlo? De viveza. Sí, pero si yo llego a un acuerdo con mi jefe y le digo, mira, me contrataste para esto, te hice la tarea a los 5 meses, ¿qué te parece si me encargo de otra cosa, pero seguimos con la vigencia del contrato? Pero en el mismo área legal, ¿no? Obviamente la remuneración no va a cambiar, ¿no es cierto? No, no cambia, no cambia. O sea que percibiría el salario mismo. por el año. Lo mismo por el año. Así haga otro proyecto aparte. Así haga otro proyecto aparte. Pero como te digo, puede el empleador decirme, bueno, ¿concluiste la tarea? Gracias, nos vemos. ¿Sí? O puedo yo llegar a un acuerdo y decirle, mira, en el área legal te falta esto. Yo te puedo realizar esto en los 7 meses que tengo de contrato. Por lo mismo. Ah. Ya. Ok, vamos a continuar por la modalidad de trabajo. ¿Sí? Como les decía, el contrato a destajo. El contrato a destajo es aquel que se determina la actividad por piezas, por unidades o por medidas, ¿sí? De cierta obra. Y lógicamente se pacta la remuneración por cada una de esas. Sí, y el mismo ejemplo que les decía, este contrato a destajo se puede llegar a dar, como decía, no me acuerdo, José Miguel, nos decía que si quieren hacer una cancha en ese momento. Y digo, sí, la cancha es una unidad de obra. ¿Sí? Y se puede pactar esta remuneración. Y de igual manera, es casi similar y que no se tome en cuenta el tiempo invertido en el labor, sino solo se tome en cuenta la remuneración que se ha pactado. Y volvemos a lo mismo, se puede pagar en el inicio, en la mitad y al final. Sí, lo que suelen hacer en estos tipos de contrato, por obra cierta y destajo, sí, los empleadores les pagan al inicio y al final, para que exista más presión de obtener la remuneración. ¿Sí? Para que puedan acabar la obra en un plazo razonable. Y aquí se fija también el tiempo. No, aquí no se fija el tiempo. Un ejemplo de esto, abogado, más o menos de decir, por ejemplo, que una persona, digamos, es, qué sé yo, la persona que hace vidrios, aluminios y todo eso, ¿no? Y dice, bueno, tiene que ponerme en el baño, tiene que también ponerme en las ventanas, tiene que también ponerme eso. Entonces él me dice, perfecto, es todo el conjunto de la casa, ¿no? Negocio total. Pero me dice, perfecto, por las ventanas te cobro 1,000, por el baño te cobro 2,000, por eso te cobro 1,000, y me va haciendo de parte de cada cosa como un trabajo independiente. Sí. ¿Es eso? Sí. De igual manera, por ejemplo, a las personas, te pongo un ejemplo así muy, no sé cómo llamarlo, muy bizarro tal vez, ¿sí? Por ejemplo, si es que me contratan a mí para que realice la repavimentación de la 10 de agosto desde la Buenos Aires a la Checa.
Me están contratando solo por un tramo. No me están contratando por toda la 10 de agosto. Están contratando solo para el tramo. Sí, ahí es un contrato de estafa. Cuando es por tramos, por piezas, por unidad de trabajo. ¿Estamos? Esa es la característica principal del contrato a destajo, que sea por piezas, por unidad de trabajo. ¿Sí? Vamos con el contrato por obra cierta dentro del giro de negocio. Este contrato es nuevo, ¿sí? Este contrato es, como bien lo dije y como bien Cindy creo que era, lo dijimos hace un momento, ¿sí? Sobre este tipo de contrato, va destinado a las personas contratistas del Estado, ¿sí? Que vayan a realizar alguna obra dentro del sector estratégico. Cindy, ¿tú sabes más o menos cuáles son las características de este tipo de contrato? Sí, porque nosotros manejábamos yo trabajaba en una empresa de servicios mineros y manejábamos este tipo de contrato. ¿Y cuáles son las características fundamentales en este tipo de contrato? Ya le reviso el contrato que tengo, por eso pregunté porque tenía duda con el anterior que me dijo. Entonces, en esta empresa manejábamos este tipo de contrato. Justamente, como les digo, va destinado a los contratistas, ¿sí? A las personas que van a realizar alguna obra dentro de un sector estratégico del Estado. Lógicamente, las cláusulas, las condiciones las va a poner el Estado. ¿Por qué? Porque siempre se va a proteger de no perder ningún dinero. ¿Sí? Si es que no cumple en el tiempo determinado la obra, ¿qué se va a hacer? Se va a ser declarado como contratista incumplido. Y eso ya no le va a permitir firmar ningún otro contrato. Una consulta, abogado. Para firmar este contrato que usted menciona con el Estado, se debe tener garantías, me imagino. Como usted dice, el Estado nunca va a perder dinero. Entonces, para yo firmar un contrato con el Estado, debo tener mis garantías y en eso debe basarse este contrato. ¿Garantías en qué sentido, Alex? Por ejemplo, a ver, usted es el encargado de la superintendencia de bancos, ya, por decirles. Porque nosotros, en el trabajo que yo estoy, nosotros hicimos el cableado todo de la superintendencia de bancos. Usted lanza una oferta para trabajo. Lógicamente se tiene que licitar, ¿no? Entra por sector. Ya. Entonces, nosotros damos un buen precio, garantías, todo eso. Pero usted, como contratista, usted me dice, a ver, bueno, Alex, ¿sabes qué? Necesito garantías, que tú me vas a cumplir el trabajo. ¿Por qué? Porque es del Estado. Entonces usted me va a decir, y lo digo porque mi jefe nos comentó que él había tenido que dejar una garantía de como $200,000, porque el contrato sobrepasaba ese precio. Entonces, por eso era, para yo contratar ese tipo con de el cosas Estado, suele hacer el Estado. Y el momento en que tú concluyas la obra, tiene que devolver la garantía. ¿Sí? Y estos contratos, como te digo, son también dedicados a las compras públicas. Hay abogados dedicados a esto, a compras públicas, a estos tipos de contratos. Hay un montón de cláusulas de incumplimiento para los contratistas, pero hay 1, 2 o 3 cláusulas de incumplimiento para el Estado. ¿Sí? Entonces, como les digo, este tipo de contratos para los contratistas del Estado mismo, pero siempre y cuando el Estado se blinde, porque siempre se va a blindar. Siempre, porque nunca va a perder dinero el Estado. Así hagan las cosas mal, ellos te van a decir, no, tú hiciste mal. ¿Estamos? Y como les digo, estas condiciones, lamentablemente en el Código de Trabajo no te van a establecer cuáles son las condiciones laborales. ¿Por qué? Porque el Estado pone las condiciones del momento de firmar el contrato. La institución, la empresa pública, va a poner las condiciones. ¿Sí?
Vamos a continuar a por personas, a los tipos de contrato por persona. Ya conocimos uno, ¿sí? Que es el contrato individual de trabajo. Ahora vamos a conocer el contrato de grupo y el contrato por equipo. El contrato de grupo es aquel contrato que se va a firmar para que todos nosotros, si todo el 3G, THQ3, realicemos una obra única. Sí, solo una obra. Y la remuneración y las condiciones del trabajo se dan para el grupo. Sí, es decir, Alex es nuestro jefe. Y Alex es la persona, la encargada, él va a coger los, qué sé yo, los $20,000. Y él es el encargado de repartirnos a nosotros. No es que nos da una remuneración a Paolo de 100, a José de 100, a Alex de 50, a Emily de 100. No, no existe eso. En el contrato de grupo es un sueldo para todos. Y Alex es el encargado, la cabeza del grupo, y nos va a repartir nuestras ganancias. ¿Sí? ¿Estamos? En el contrato por equipo, ¿o cuál va a ser la diferencia entre el contrato de grupo y el contrato por equipo? La diferencia existe en que aquí ya se da un sueldo para cada uno. ¿Sí? Las condiciones del trabajo, el empleador negocia con cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, mismo caso, vamos a realizar un trabajo en el área de talento humano como asesores de talento humano de una empresa. Lógicamente deben llevar al abogado, entonces llevarán. Entonces, Alex es la cabeza del grupo, ¿no es cierto? O del equipo. El empleador o la persona que nos va a contratar para asesorarles en esto, nos va a decir, ok, Paolo, tú sabes qué, te vas a dedicar a hacer el área legal, tú vas a ver si los contratos están bien, vas a ver si existe alguna posibilidad de demanda, etcétera, ¿sí? Tú vas a ganar $500. A José Miguel le dice, tú vas a ser encargado del área de talento humano, pero vas a ver si nos sirven las capacitaciones que hemos dado, cuántas capacitaciones hemos dado, si estamos de acuerdo a ley. Y tú vas a ganar $300. El empleador nos pone las condiciones y la actividad a cada uno de nosotros. ¿Y cuánto vamos a ganar? ¿Estamos? Ok. Profe. ¿Quién me dijo, profe? Yo. Disculpe que no pueda encender la cámara, que todavía no estoy en casa. ¿Qué tal, yo? ¿Cómo estás? Gaby. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Buenas noches, profe. Una consulta sobre este tipo de contrato de grupo. Al momento del pago al grupo, ¿cómo se sabe que está siendo equitativo con todo el grupo? ¿O tiene la potestad el dueño, el que está al mando, podríamos decir el líder, de decir, bueno, yo le voy a pagar más a X persona, A Paolo, que pague más a Paolo. más a Paolo, a X, Y, Z? Tiene diferentes rangos de ingreso o de remuneración. Sí, exactamente. Esto de que sea equitativo el pago, por así decirlo, por parte de Alex, ya tiene que ver con la ética y con el pensamiento que él tenga. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos a Alex que sea nuestra cabeza de frente a esta negociación. Perdón, abogado, y como usted manifiesta, depende de la ética de la persona y más que todo es del trabajo grupal, y vamos a quedar bien para esa organización y así poder brindar nuestros servicios a otra compañía más. Entonces, si yo soy injusto al momento de cancelar con mis colaboradores, ya no me van a ayudar para el siguiente proyecto. Exactamente. Hay que saber ser líder en esos casos. Hay que saber ser líder, además de ser ético, sí, profesional.
Sí, porque si tú, por ejemplo, estamos en el grupo y Alex me pagó menos a mí, digo, me voy. Y ya no vuelvo a trabajar con él. Y seguramente va a venir otro abogado que le va a cobrar el doble. O sea que cobra barato usted, profe. Ay, Empezaste, Emilia. Ay, Ay, ¿vamos a continuar? Sí, vamos con un caso práctico. Como siempre, al concluir las clases, damos un caso práctico. ¿Quién desea ayudarme en este caso? Por Dios, tranquilos, no todos a la vez, no se peleen. ¿Quién desea ayudarme? De Team Marine de Doping, Emily. Mande, profe. Me vas a ayudar en este caso práctico. No, ella nos confunde. Ah, esa te confunde. ¿A qué momento, compañera? En todo momento. Ya te conocen, ya tránfuga. José Miguel, no empieces. A ver, Doble Emily. cara. A ver, Emily, lee. A ver, profe. Lee. Ya. El caso práctico. Caso práctico 1. La empresa constructora SA desea elaborar un conjunto habitacional ubicado en la ciudad de Quito. Para esto debe contratar a personas expertas en el oficio en albañilería hasta la culminación del proyecto. Siendo tú del área de talento humano, ¿qué contrato sugerirías? A ver. El B, contrato por obra cierta. Por obra cierta. Contrato por obra cierta. Sí, y puede realizar ustedes, si es que, por ejemplo, existe esta presión del encargado de que se debe cumplir, en un año debemos cumplir urbanización, en un año debe estar este proyecto construido, ¿qué contrato ustedes firmarían? Por tarea. Sí, por tarea. Si existe esta presión de tiempo, firman el contrato por tarea. ¿Ok? Perfecto. En caso práctico 2, ¿quién quiere ayudarme? Yo. ¿Quién? Yo. ¿Patricia? Sí, sí, sí. Vamos, Patricia. A ver. En la compañía Petroquito, la funcionaria Belén Acosta ingresa al periodo de maternidad. El gerente le solicita contratar a otro funcionario para reemplazar a Belén por el periodo de su licencia. ¿Qué contrato realizaría? El contrato, el ocasional. Eventual. Eventual. El eventual. Siempre recuerden, el contrato eventual es para reemplazar un funcionario que se va de vacaciones, que se va por maternidad, que se va por enfermedad, etc. ¿Sí? El contrato eventual es para reemplazar. El contrato ocasional es para cumplir alguna necesidad emergente que pase en la empresa. ¿Sí? Siempre recuerden eso, chicos. Ya, gracias. Listo.